David, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches. Bien, sí, señor. Profe, Listo, muchachos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Recordemos que la sesión pasada yo les mencionaba que íbamos a iniciar el día de hoy con conceptos de bases de datos y pues el objetivo es comenzar a ver estos conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer hoy un recuento el día de hoy de todo lo que es conceptos de bases de datos y ya posterior a esto pues vamos a hacer ejercicios. José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, instructor, lo que pasa es que llevo varios días tratando de ingresar a la página de esa JUNE y ha sido imposible para enviar el trabajo y de igual manera es está bastante complicado el ingreso a la página. Sí, 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 señor. Efectivamente, hemos tenido varios problemas con la plataforma. Pues por lo tanto, digamos que yo voy a dar mucho más plazo para que se carguen. Entonces, lo que les recomiendo a todos es que puedan ingresar todos los días y vayan haciendo pues el cargue de las evidencias correspondientes. Digamos que los plazos los voy a ampliar teniendo en cuenta esto, pero por favor pues ingresen, ¿listo? Entonces no vamos a tener ningún problema con las entregas que se realicen tarde. ¿Listo? Esto para todos. Entonces vamos a comenzar a ver qué son las bases de datos, cuáles son los fundamentos, cómo están identificadas, para que ustedes comiencen a ver la diferencia entre un sistema estático y un sistema dinámico. La primera diferencia que ustedes tienen que observar el día de hoy de estos sistemas es que los sistemas estáticos son los que no guardan información. Entonces, pueden ser páginas web que no almacenan información o pueden ser sistemas que simplemente muestran una información correspondiente, pero no almacenan nada. ¿Listo? O sea, no guardan ningún dato. Y los sistemas dinámicos son los sistemas donde se almacena información, donde ustedes pueden consultar información previamente y donde sí o sí se requiere, por ejemplo, creación de usuarios, por ejemplo, consulta de facturas, por ejemplo, consulta de informes, por ejemplo, creación de productos. Entonces, esas son las dos diferencias entre un sistema estático y uno dinámico. Para continuar, quiero que pensemos un minuto y me digan cada uno, ya sea por el chat o por acá, un ejemplo de un sistema dinámico y un sistema estático. Pensemos un minutico para que la respuesta sea lo más clara posible. ¿Listo? Y me lo van dejando ahí por el chat. Entonces voy a ir viendo en el chat a ver qué me dejaron. Entonces, un sistema estático y uno dinámico. Vayámoslo dejando ahí, vayan pensando qué sistemas han utilizado ustedes en los últimos tiempos, que de pronto digan, puede ser esto, eso es un sistema estático, eso es un sistema dinámico. profe, Señor, digamos que de pronto en el caso de los sistemas estáticos, un ejemplo podría ser Wikipedia. Tiene más que todo ya definido lo que es su estructura, su composición, un concepto, su definición, biografía, además. Y uno de uno dinámico podría ser una página web de un centro comercial que todo el tiempo está cambiando de anuncios, todo el tiempo está cambiando de interactividad y digamos de todo ese tipo de cosas, obviamente pues para captar más clientes. Ya Wikipedia tiene su propia definición de lo que es como tal.
Ok, perfecto. Listo, entonces en el primero que nombraste, Wikipedia es dinámico, porque Wikipedia tiene unas bases de datos donde almacena toda esa información que se va actualizando. ¿Listo? ¿Cuándo es dinámico? Cuando es dinámico, cuando tú Bien. tienes almacenamiento de la información. Y lo que tú mencionas, digamos, de un centro comercial que cambian exactamente, eso también es una página web dinámica, porque toda esa información se almacena y se puede publicar o se puede desactivar. Por ejemplo, acá nos dice, José, las páginas en blanco es estático, sí, nos dice Yamit, las redes sociales dinámico, exactamente, las redes sociales son dinámicas porque tienen que crear un usuario, porque tú puedes almacenar posts, porque tú puedes almacenar fotos, videos, audios. Uno estático puede ser una calculadora y uno dinámico una red social. Sí, una calculadora es estática porque no almacena información. También nombran acá los videojuegos y dinámico sería Sajuna. Perfecto. Entonces, digamos que ahí vamos bien. Entonces, las rutas que nosotros vamos a ver son las siguientes. Entonces, vamos a ver conceptos de qué son datos, qué es información, qué son bases de datos, cuál es el modelo relacional, qué es un SQL, esas primeras consultas de cómo van a poder ustedes, digamos que consultar información ya a manera técnica. Vamos a hacer un laboratorio, unos ejercicios y pues como siempre ustedes saben que generamos como una evaluación cita final que es simplemente como para recordar. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un dato? Recuerden esto porque estos son ya conceptos de bases de datos. Entonces, espérame, yo les abro acá primero. Les voy a hacer aquí un esquema. Denme un momento. Y les voy a construir una imagen rápida para que ustedes puedan conocer poco de manera gráfica antes de pasar al contexto, cómo se visualizan, digamos que las bases de datos. Entonces voy a poner acá. Entonces, las bases de datos, imagínense en un cilindro y en ese cilindro se guarda mucha información, pero ese cilindro pues ¿están viendo pantalla? Comprimiendo. Sí. ¿Estás, están viendo pantalla? Entonces, por ejemplo, miren, digamos que ustedes tienen un cilindro o varios cilindros en su sistema. Entonces, recuerden que ya ustedes tienen que comenzar a pensar a nivel sistémico. Cilindro uno, cilindro 2, cilindro 3. ¿De acuerdo? Cada cilindro va a almacenar una información. Entonces, si vamos a hacer un sistema académico, yo tendría que tener muchos cilindros para poder almacenar la información de mis estudiantes. Entonces, en este cilindro yo voy a almacenar la información de los estudiantes. Ah, ¿qué más tengo que almacenar? La información de mis docentes y la información de las materias que van a ver los estudiantes. ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Ahora bien, esto por sí solo, pues no tiene un concepto, muchachos. O sea, esto tiene que tener datos. Esto tiene que tener otros elementos para que este cilindro coja vida. ¿Vale? Entonces, este cilindro que se llama estudiantes por sí solo no sucede nada. Este cilindro que se llama docentes por sí solo no sucede nada. Y este cilindro que se tiene materias por sí solo no sucede nada. Por eso vamos a ver acá el concepto de los datos. Entonces, cuando vamos acá
Entonces, ¿qué es un dato? Un dato es un valor aislado que representa un hecho. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá estudiantes, mire que acá ya me están dando un valor. Ah, un estudiante puede ser Juan. ¿Será que un estudiante tiene edad? Sí, ¿Cierto? Entonces, un aprendiz tiene edad, 25. ¿Será que un aprendiz o un estudiante vive en una ciudad? Claro, en este caso, Bogotá. ¿Y será que un aprendiz está estudiando algo? Ah, claro, estamos estudiando ATS. Entonces, mire que acá, esta es la composición de este cilindro. Un cilindro tiene datos. ¿Listo? Entonces, mire que acá, si yo creo mi cilindro estudiante, entonces yo voy a poder almacenar los siguientes datos. Nombre. Y recuerden que esto lo vimos con las clases, no sé si recuerdan. Nombre, edad, ciudad, como yo lo tengo acá, vamos a ver, nombre, edad, ciudad y la carrera. Ah, listo. Entonces, ahora sí esto cogió vida con los datos que yo puedo almacenar. Ah, entonces, mi cilindro se llama estudiantes y dentro voy a poder almacenar datos. ¿Cuáles? Nombre, edad, ciudad y carrera. ¿Hasta ahí bien? sí, Listo. Perfecto. Eso es un dato, ¿sí ve? Entonces son datos aislados. Aislados, por eso están acá, aislados, aislados, ¿sí? Ahora, ¿qué es información? Es el resultado de organizar y procesar los datos para que tengan un significado. Entonces, mire que si yo acá pongo Juan, 25, Bogotá, pues esto por sí solo no me dice nada. Pero si yo acá en el ejercicio, al finalizar pongo la información organizada, entonces, por ejemplo, Juan tiene 25 años, vive en Bogotá y estudia ATSO. Entonces, esto ya es información ¿para quién? Para nuestros usuarios. El dato por sí solito no. Yo puedo decir Juan, pero eso no contiene nada, ¿sí? Para que sea información tiene que estar organizada y tiene que tener un sentido. ¿Listo? Porque por sí solo el dato no me dice nada, ¿sí? O sea, si yo separo Juan, después pongo 25, después pongo Bogotá, pues yo no puedo saber qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, datos, información. ¿Listo? ¿O tienen alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Todo bien? Listo. Entonces, mire, datos son aisladitos. Aquí no pasa nada. ¿Qué es información? Ah, Juan tiene 25 años. Solito 25 es un dato. No sé nada. ¿Sí? Pueden ser años laborales, experiencia, edad. tiene que ser algo concreto. Exactamente. La información es algo que tiene sentido, tiene una coherencia y está organizada. Ahora bien, seguimos con nuestro cilindro. Para una base de datos, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto organizado de información. Ojo con esto que se los dije, que puede almacenarse, consultarse y modificarse de una manera eficiente. Si esto no se cumple, muchachos, no es una base de datos. Ojo con eso. Puede almacenarse, consultarse y modificarse. Entonces, mire que acá dice ID, nombre y programa. Si yo puedo configurar mi cilindro de esta manera, ya es una base de datos. Por eso ustedes acá ven que yo configuré mi cilindro
Y yo le di nombre, edad, ciudad, carrera. Ah, ya es una base de datos para una tabla estudiante. O sea que todo lo que yo ingrese y almacene podría tener ¿cuántos nombres? Muchos nombres. ¿Cuántas edades? Muchas edades. ¿Cuántas ciudades? Muchas ciudades. ¿Cuántas carreras? Muchas carreras. Y esto lo registro a través de formularios. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos aquí esta parte. ¿Cómo vamos hasta ahí? Quiero que me hagan el ejercicio de el cilindro docentes y me lo dejen ahí en el chat. ¿Qué tendría un docente? ¿Cuáles son los datos? Y un ejemplo de información para ver si está claro el concepto. De nuevo, vamos con el cilindro docentes. Colóquenme los datos que podría recibir y un ejemplo de información. Por ejemplo, sería. ¿Qué puede recibir el docente, profesor? Sí, sí, señor. Si tú tuvieras una base de datos y una tabla docentes, ¿qué almacenarías? ¿Cuáles serían los datos que tú quisieras almacenar para los docentes? Tranquilos, hagan un análisis, vean el ejemplo. Les voy a colocar el otro para que lo vean también. No se preocupen por hacerlo rápido, sino lo más importante es entender el concepto. Listo, profe. ¿Listo? Vamos a ver acá Juan David. Datos español. Ok. Juan David, el ejemplo de información está bien. Revisa los datos, pero el de información te quedó claro. Revisa los datos nuevamente porque esa sí no es, eso no es un dato. ¿Listo? Yamit, docente. Dato, Yamit, docentes, nombre, material, materia a cargo, especialidades. Sí, Yamit, listo. Ahora te falta el ejemplo de información. José, nombre, edad, aula. Bien. Andrés, docente, ID, edad, materias, grupos, modalidad, bien. Neider, docente, bien, perfecto. Todos los últimos ahora un ejemplo de información. Bien. Por ejemplo, mire que el ejemplo que puso Juan David está bien. Es información, pero él tiene que revisar aquí los datos. Profe, ya lo corregí. Eso es. Edad, identificación, materia. Bien, perfecto. Exacto, Juan David, bien. Bien, 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 sí, señor. Bien, muchachos. Entonces, mire que acá, dentro de la lógica que tenemos, ya sabemos qué es un dato y qué es la información. Por ende, dentro del flujo de lo que tenemos, pues ustedes ya me están diciendo, ah, miren, yo puedo organizar mi base de datos. Ahora, colóquenme en dos registros, así de esta manera, de las tablas que ustedes crearon de docentes. Solamente dos, con ID, nombre del profe, cada uno con los ejemplos que hizo. ¿Dos qué, profe? ¿Dos qué? Dos registros, así como lo tenemos acá. Generemos dos registros. Y ¿Lo acá hacemos, estamos, señor. lo hacemos o
Sí, colócalo ahí, dos registros, tal cual como están acá. Sin la Ok. tablita, pero dos registros con el ejemplo que ustedes colocaron de sus docentes. Vamos a ver, vamos a ver. Dos registros, dos registros. Listo, vamos a ver. Bien, Francisco. Bien, bien, bien. Eso es, muchachos. Muy bien. Chévere, me alegra mucho. Vamos bien. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué características debe de tener una base de datos? Organización, ya lo saben. Entonces, por ejemplo, cuando a ustedes les solicitan, no es que deben de organizar la base de datos de una manera alfabética, se debería de poder, ¿sí? Se debería de poder generar. No, es que tenemos que hacer una base de datos para poder identificar la edad de los aprendices. Ah, si acá yo tengo mis campos, muchachos, yo lo voy a poder lograr. Por ejemplo, si nos solicitaran un informe en edad, la única persona que podría crear ese reporte sería Francisco, que lo puso acá, miren, edad. Juan David también puso edad. ¿Quién más lo puso acá? Neider también puso edad. Y José Snyder, listo. ¿Sí? Serían los únicos que podrían hacer un reporte de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos solicitan reportes y no tenemos los campos. Entonces ustedes ya comienzan a identificar. Para eso se usan las bases de datos, muchachos. Para eso. ¿Listo? Seguridad, claro, porque yo solamente voy a poder almacenar y proteger los campos que yo creé acá. No voy a poder almacenar, por ejemplo, miren, en esta tabla que dice ID, nombre, programa, si yo quisiera guardar el apellido, no puedo. Eso es seguridad, ¿sí? Si yo quisiera guardar las edades, no puedo. ¿Por qué? Porque en mi tabla solamente está programa, nombre y el ID. Integridad, porque la información debe ser consistente. A mí no me pueden solicitar algo que yo no estoy almacenando. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Si a ustedes los llaman ahorita y les piden un préstamo de 10 millones de pesos, ¿quién podría prestarlos? El banco. Ninguno del... Exacto, pero nosotros los que estamos acá, ninguno. ¿Por qué? Porque ustedes van y miran en su cuenta y ustedes dicen, uy, no, yo no tengo. ¿Sí ve? Yo no tengo almacenado ese dinero ahí. No lo tengo, entonces no puedo. Lo mismo pasa con estos datos. Ah, dígame. ¿Quién gana 4 salarios mínimos? Si yo no tengo almacenado ese dato acá, pues no se lo puedo mostrar a la empresa en los informes. No hay una disponibilidad. Mire, disponibilidad. Yo, por ejemplo, en esta tabla solo puedo consultar el ID, el nombre y el programa. Nada más. Si quisieran almacenar más información, tendrían que crear más tablas con sus diferentes datos. ¿Listo? Ah, si por ejemplo a mí en este momento me solicitaran materias, pues yo no tengo cómo consultarlas porque yo no he creado acá los campos de mis materias, ¿vale? Entonces mire que todo va teniendo una cohesión y una coherencia frente al nivel técnico que tenemos nosotros. ¿Hasta ahí bien? ¿O hay preguntas? Bien, profe, una consulta. Señor.
Profe, el tema de tratamientos y datos y eso digamos que se ha vuelto un negocio por temas comerciales. Sí, señor, porque cuando tú te registras en un portal, en un formulario, cuando tú le dices autorizo mi tratamiento de datos, etcétera, pues por debajo hay unas cláusulas donde dicen que pueden coger tu información, te pueden llamar, te pueden enviar mensajes, pero lo que pasa es que uno no lee todo eso, uno simplemente le dice sí, aceptar. Lo mismo en las redes sociales, ustedes se han dado cuenta que cuando uno crea un usuario ahí, una cuenta en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todas estas cuentas, y tú le das acepto, tú les estás dando los permisos para que ellos guarden y trabajen tu información. Esto ha pasado por muchos juicios a nivel judicial, a nivel penal, porque algunos dicen, no, es que yo leí y ahí nunca decía nada, pero realmente lo que sucede es que hay gente que nunca lee 20 páginas, 30 páginas, simplemente le da acepto. Y por eso pasa lo que tú estás diciendo. Estas empresas aprovechan esta temática para generar, digamos, este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Si en esos términos y condiciones no dice expresamente que pueden comercializar tus datos, no podrían. Por eso hay unas páginas del gobierno donde uno puede registrar cuál es la empresa que lo llamó, cuál fue la que se comunicó y que tú nunca, digamos, que autorizaste a hacer esta gestión. ¿Listo? Dale, José. Que no necesariamente, qué pena, no necesariamente hay que decir aceptar. Por ejemplo, las llamadas telefónicas que se realizan a las EPS para pedir una cita. Si usted quiere continuar con la llamada, acepta el tratamiento de sus datos. Listo, profe. Así es. Sí, señor. Sí, y Exactamente. no le están No, leyendo por completo a uno el tratamiento. de acuerdo. Sí, señor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Porque claro, como lo menciona José, no necesariamente es en aceptar, puede ser en un WhatsApp, puede ser en una llamada, puede ser en un call center. Entonces, pues sí, sí hay que tener como mucho cuidado con esas, pues comunicaciones, ¿no? Frente a la información. Ahora bien, sistemas gestores de bases de datos. Entonces, muchachos. Bases de datos es un tema muy apasionante, de verdad, o sea, es muy chévere, porque uno acá comienza a ver cómo se almacena la información. ¿Cuál es el objetivo? Que veamos unas 3 o 4 sesiones, yo creo, donde ustedes tengan esto contextualizado, donde podamos hacer una práctica y donde podamos ver motores de bases de datos como los que ustedes vienen acá. MySQL. Es súper utilizado para todo lo que es desarrollo web. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver páginas web pequeñas o sistemas web pequeños con MySQL. Voy a ponerlo acá. MySQL. MySQL es gratuito. ¿Listo? Entonces estos son, acá se puede tener unas bases de datos gratuitas. Lo voy a dejar por acá. Lo voy a dejar por acá. Y tienen unos tamaños dependiendo la necesidad que nosotros generemos. Esto normalmente se hace para páginas de 2000, 3000 registros, hasta 5000, porque pues digamos que al ser gratuito, cuando venimos a descargas, a download, podemos ver acá que hay unas versiones free, pero como todos ustedes saben que también hay unas versiones pagas. Entonces, vamos a aprender en la próxima sesión a instalarlo para que ustedes lo vean, ¿sí? Cómo lo podemos instalar, cómo podemos ejecutarlo. Y de acuerdo a eso, pues vamos a comenzar a ver la estructura de los gestores de bases de datos. Entonces, ¿qué es un gestor de base de datos, muchachos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son las tablas donde yo creo estudiantes, docentes y materias. El gestor de bases de datos viene aquí por encima, viene acá
¿sí? Entonces yo lo voy a poner aquí detrás, enviar al fondo, y es eso. Entonces toda la estructura de base de datos, yo aquí guardo mi base de datos que le voy a poner, en un momento por acá, yo le voy a, esto viene acá, y yo le voy a poner a mi base de datos, que va acá, mire que es todo esto. Entonces base de datos, sistema académico. Entonces esto está acá por MySQL. Entonces mi gestor de bases de datos es el que me permite crear mis cilindros. Para yo poder crear todos mis cilindros tengo que ponerle un nombre a la base de datos. En este caso yo le puse sistema académico. Si yo no creo una base de datos antes de crear mis cilindros, no voy a poder almacenar información. Eso es lo que hace este gestor. ¿Listo? Siempre. Entonces yo puedo crear acá mis bases de datos, las puedo conectar a través de aplicaciones web y puedo almacenar la información. Tenemos otro que es Postgres, que es mucho más robusto y es ya para transacciones un poco más amplias. Y esto está mucho orientado a sistemas para empresas, ya empresas grandes que mueven mucho volumen de datos como tal. ¿Listo? Oracle, ¿quiénes han escuchado Oracle? Entonces yo les voy a ir dejando Yo, acá profe. Postgres para los que quieran ir consultándolo. Entonces Oracle ahí, Postgres. Entonces esto es Postgres. Postgres también tiene una versión free. ¿Listo? Y como todos los motores, pues tienen unas versiones pagas. Eso se determina pues de acuerdo a la necesidad. Oracle es el sistema, digamos, más gigante y más potente. Lo usan grandes empresas en todo el mundo. No solamente tienen bases de datos, sino tienen ahora múltiples servicios en la industria como tal, pero tienen un gestor que se llama Oracle. Es muy utilizado en operaciones bancarias, ¿sí? Es muy utilizado en sistemas académicos de instituciones muy grandes y en muchas empresas así que manejan un volumen importante de datos. Yamit. Pero digamos que, bueno, con respecto a las versiones que son gratuitas, bueno, dentro de la inexperiencia, es de pronto como para ver el funcionamiento y ya si uno elige como quedarse con esta, bueno, con el funcionamiento, si le agradó, o es tan, bueno, y otra pregunta y a la vez es muy difícil, digamos, estoy trabajando en MySQL y no, eso está, no me gusta, me voy a pasar a Postgre. También eso es muy difícil, o cómo se toman las decisiones ahí, profe, no, no sé. Las decisiones ahí tú las tomas más por el volumen de los datos. Por ejemplo, si tú vas a hacer una página web donde necesitas almacenar poca información, poquita es, no sé, 1 giga, 2 gigas, te vas por MySQL, un ejemplo. Pero si tú ves que va a ser una aplicación que va a tener un crecimiento constante, que tú inicias con 2 gigas, pero el dueño de la compañía o de la panadería te dice, no, es que yo quiero hacer más sedes, quiero hacer esto, tú ya piensas en un Postgres, ¿sí? Entonces, todo se mide a través del volumen. Ah, no, es que yo quiero una base de datos muy segura, así tenga que pagar licenciamiento, Oracle o SQL Server de Microsoft. Entonces, todo depende de cuando Claro. tú captures los requerimientos, hagas los casos de uso, las entrevistas con el cliente, ahí tú defines qué base de datos necesitas. ¿Listo? Por el volumen. Normalmente si es un emprendimiento que es nuevo, que tú le vas a hacer un desarrollo de una aplicación web a un amigo o a alguien cercano, pues siempre es MySQL porque pues no vas a pagar,
puedes tener buenos registros, puedes almacenar. Si ya es una empresa consolidada que tiene sedes a nivel nacional, pues ya no pensaría en un Postgres. Si es una empresa con un poquito más de presupuesto, donde va a haber un crecimiento, Oracle o SQL Server. De acuerdo también el lenguaje de programación que tú vayas a comenzar a programar. ¿Listo? Sí, señor. Hay otra preguntita. Por ejemplo, digamos, usted nos decía ahora que era 2.000 o 3.000 registros, ¿cierto? Digamos, si la empresa de un momento a otro, o lo que sea, empezó a crecer, digamos que algo momentáneo, no sé, soluciones como exportar, bueno, exportar, hacer una copia de esos datos y vaciarla y que se siga llenando, o eso es una mala práctica, o qué. No se pueden hacer backups, pero lo que sucede es que cuando tú vas a hacer un backup, normalmente toda la información que almacenas es viva. O sea, si tú no la consultas hoy, la puedes consultar en un mes. Tú nunca puedes eliminar información de una base de datos, nunca de ningún sistema, porque siempre vas a tener la necesidad de buscar, de consultar, de actualizar, de sacar algún reporte. Entonces, lo mejor ahí es poder comprar mayor almacenamiento en disco como tal, porque esto también trabaja con discos, ¿vale? O sea, acá con discos duros como los de los computadores, pero para servidores. Y ya tú le comienzas a dar manejo, digamos, a esa información. Si el dueño te dice o la persona te dice, no, es que yo la verdad, esto yo lo quiero es guardar, pues haces un backup, lo guardas en un disco duro local, ¿sí? Y en ese caso podrías eliminar, pero con el backup. Pero de seguro que no va a ser una buena práctica porque tú siempre vas a necesitar consultarla. Entonces, lo mejor es siempre mirar como pues otro plan, otra temática y ya sobre eso pues revisar cada uno de los temas. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Profe, y eso sin contar con que a partir de cierta información uno va generando cambios en la misma base de datos y eso le va ayudando a uno como a que el servidor crezca o el programa crezca y le dé cierta, digamos, garantía a uno de lo que ha venido desarrollando en el momento y de lo que se hizo anteriormente. Claro, porque uno tiene que tener, eso se llama técnicamente auditorías. Y Exacto. normalmente cuando a ti te auditan el departamento de tecnología, por ejemplo, siempre te van a pedir información de años anteriores. Y si tú no la tienes a la mano, pues es mucho más complejo, digamos, que tú tengas un soporte. Entonces, todos los sistemas, la verdad, la mejor opción es que crezcan, que la compañía compre más disco duro, que puedan, digamos, ampliarse sobre la nube y que se pueda generar ese proceso. ¿Listo? Muchachos, vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una base de datos? Una hoja de papel. Una hoja de papel. Una hoja de papel. ¿Todos? No, señor. Una, un No, el conjunto. conjunto organizado. Conjunto organizado de información. No, bueno, ojo Totalmente con eso. afirmativo. Ahora sí, muchachos. Entonces, miren acá. Este tema, la verdad, es muy chévere, muchachos. Este tema de bases de datos es muy chévere. Yo siempre comienzo la primera sesión con estos conceptos porque es importante que ustedes se los lleven, aprendan y puedan generar, digamos que, este tipo de temas. ¿Qué vimos hoy? Valores individuales, datos individuales, conjunto de información organizada, gestores de bases de datos. Esos son los que están en el mercado, muchachos. Me faltó acá ponerles SQL Server, que es de Microsoft. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay unas versiones gratis en la nube
pero súper chiquitas, súper chiquitas. Las prácticas las vamos a comenzar a hacer con MySQL, ¿listo? Con MySQL. Entonces ténganlo presente, pero pues ya ustedes ya con la práctica van a poder, digamos que trabajar con cada uno de estos. ¿Qué es importante? Como siempre lo hemos visto, el concepto y la práctica, digamos que acá gráficamente ya uno dice, ah, listo, yo tengo que crear una base de datos primero y sobre ella creo mis tablas y sobre las tablas creo mis atributos, mis datos y ya los datos me dan información. Ese es el ciclo. Nombre de la base de datos, tablas, nombre de la tabla, los datos que quiero almacenar y la información ya cuando ya yo la almacene. ¿Listo? ¿Qué quiero yo? Que practiquen mucho este concepto, que lo practiquen mucho, porque ya digamos que en la próxima sesión vamos a ver más ejercicios, vamos a comenzar a ver ya temas de MySQL. Mire que acá ya nos quedan muchas temáticas a nivel de concepto. Pero como ustedes saben, esto toca irlo trabajando y toca irlo desglosando para que les quede muy claro, porque esta va a ser la base de su proyecto. El proyecto sí o sí tiene que ser dinámico, no puede ser un proyecto estático. ¿Listo? Ok. Entonces, en la próxima sesión, ¿qué vamos a ver? Ya vamos a ver el gestor, vamos a ver más conceptos de bases de datos relacionales y ustedes vayan pensando ya en sus proyectos. Ah, entonces yo tendría que crear esta base de datos para mi proyecto, estas tablas para mi proyecto, estos datos para mi proyecto y vamos a ir enfocándonos para que ustedes puedan ir practicando. ¿Listo? Entonces, vamos a darnos un aplauso. Creo que nos gustó mucho esta temática. Revisen esos gestores de bases de datos, muchachos, que es importante que los conozcan. Recuerden que voy a dar plazo para la carga de las evidencias. Entren todos los días, revisen que las pueden cargar. El objetivo es que sigamos conectando, sigamos enviando lo que en algún momento es sistemas Ajuna, pues ya va a estar, digamos, con una estabilidad importante. ¿Listo? Adelante, Andrea. Profe, una